Bien, vamos entonces ahora con este audiovisual a comentar un poquito el trabajo práctico número 5, que es sobre la temática de comprensión de palabras. Es una temática que pertenece ya a la unidad número 3, cuyo tema central es el procesamiento lingüístico. El famoso procesamiento lingüístico que ustedes, como ustedes recordarán, se encuentra dentro de la caja negra y es donde la psicolingüística hace teoría. ¿Se acuerdan que en la unidad número 1 veíamos que era la psicología del lenguaje, una disciplina que realizaba hipótesis, suposiciones, conjeturas sobre qué era lo que pasaba en la caja negra en relación a la actividad lingüística manifiesta, los comportamientos lingüísticos, cuáles eran los procesos mentales que los acompañaban a esos comportamientos lingüísticos. Bueno, ahora llegamos entonces a el capítulo 3 de Anula Rebollo, que es la referencia para este trabajo práctico número 5, que se denomina precisamente procesamiento lingüístico y nos muestra de una manera aproximada cómo es un poco más fino esta manera o este modo de teorizar la caja negra en relación a los procesos mentales ligados a la actividad lingüística. Acá tenemos que tener un poquito como referencia para empezar a leer el capítulo 3, aquel esquema que habíamos visto en el capítulo 1 de Anula Rebollo, de la página 16, la figura 1.1, donde nos ponía de manifiesto todos los procesadores que se veían involucrados en lo que era la comprensión lingüística y la producción lingüística en el caso de la oralidad. Ahora estamos del lado del esquema, sería del lado izquierdo, en la comprensión lingüística, y nos vamos a ubicar en este trabajo práctico en los primeros 3 procesadores, básicamente. ¿Por qué? Porque el trabajo práctico número 5 trabaja la cuestión de la comprensión de palabras. Entonces acá ustedes vieron que al leer el capítulo 3, cuando lo empiezan a leer, hace una serie de aclaraciones, Anula Rebollo, y bueno, en primer lugar dice, bueno, vamos a ver el procesamiento lingüístico ligado a la oralidad, no a la escritura, la oralidad. Y empezamos por la comprensión, dice. Después al final del capítulo trabaja la producción. Ahí hay algo significativo, interesante para comentar y recordar, y es que, fíjense ustedes, si quieren hacer ese trabajito, que cuántas hojas, cuántas páginas le dedica Anula Rebollo a hablar, a comentarnos el procesamiento lingüístico ligado a la comprensión y cuántas le dedica al procesamiento lingüístico ligado a la producción en el caso de la oralidad. Y van a ver que mucho más corresponde a la comprensión que a la producción. Ahora, esto tiene que ver un poquito también con cómo es la cocina hacia adentro de la producción de conocimiento hacia adentro de la psicología del lenguaje, tal como lo habíamos visto en aquel texto con el que arrancamos de evolución, de las producciones científicas, de psicología del lenguaje. Y ahí al final de ese texto, ustedes vean los porcentajes de cuántos artículos y los temas, el porcentaje de los artículos y de los temas que aparecían en esa producción, en esa revisión, revisión que tenía que ver con el texto en cuestión. Y vean ahí ustedes, comprensión y producción, ¿qué porcentaje tiene? También es medio parecido, es significativo. Hay una relación de más o menos 3:1. 3:1, que es también igual la cantidad de páginas. La cantidad de páginas de comprensión a producción es 2,5:1 y ahí en el texto ese de evolución de la producción periódica de psicología del lenguaje también hay una relación de
ahí es de 3 a 1 entre comprensión y producción. O sea, qué quiere decir esto? Quiere decir que se investiga más o se ha producido más teoría en relación a la comprensión que a la producción en términos del procesamiento lingüístico. Ese es un dato interesante y curioso para ver cómo se ven reflejadas, ¿no? Algunas afirmaciones, después uno las vuelve a encontrar en la bibliografía específica. Bien, bueno, entonces, después, cuando empezamos el capítulo 3, ¿qué pasa? Ahí nos dice Anula Rebollo, nosotros vamos a hacer procesamiento lingüístico oralidad. Primera cuestión. Después vamos a separar, dice, primero vamos a ver un poquito de hipótesis ligadas a lo que es la comprensión de palabras y después comprensión de oración. Entonces, hasta la página 56 es todo comprensión de palabras. Después de ahí empieza comprensión de oraciones. Nosotros ahora nos vamos a quedar en comprensión de palabras. Trabajo práctico número 5 es hasta esa página 56. Hay que concentrarse y sentarse en eso. Hay que leerlo bien para poder hacer después el trabajo práctico número 5. Bien. Y después dice, nosotros acá en términos de procesamiento lingüístico vamos a ir al procesamiento central, no a lo periférico, ni a los textos. ¿Qué quiere decir esto? Esto que acabamos de decir hace un ratito. Nos vamos a concentrar en, no en lo periférico, es decir, lo que sería la psicofisiología del lenguaje, ¿no? Más hacia lo biológico, todos esos procesos, ¿no? Ligados a la onda acústica, ¿no? Cómo llega el oído, todo eso, para afuera. Entramos a la caja negra y nos quedamos ahí. Y palabras y oraciones, no textos, dice él. O sea, en este capítulo nosotros los textos no, porque es mucho más complejo, como es el procesamiento lingüístico para entender un texto. Entonces empezamos de lo más sencillo, que son las unidades lingüísticas, comprensión de palabras, y después, dice él, vamos a un poquito más complejo, que es comprensión de oraciones, es decir, combinación de palabras. Pero lo que sería combinación de oraciones, no de palabras, la combinación de oraciones serían los textos, eso no lo tocamos, dice. Eso para aclarar y situar cuál va a ser el alcance del capítulo. Bien, entonces, en la comprensión de palabras, vamos a empezar a comentar un poquito el capítulo para darle... se queda con el procesamiento, los procesadores lingüísticos centrales y ligados a las palabras, hasta la página 56. Y ahí que sería en el capítulo 1, sería el segundo y tercer procesador. El segundo y tercer procesador, vamos a repasarlo, fíjense ustedes en la página 16, si la tienen ahí el capítulo 1, la página 16, lo repasamos, cómo se llamaban esos procesadores: decodificación fonológica y acceso al léxico. Porque eso es lo que va a trabajar ahí él en estas primeras páginas. ¿Cómo son los modelos teóricos? ¿De qué se trata? ¿Cómo hay que pensar esto de la decodificación fonológica? Es decir, frente a una palabra, ¿qué hace? ¿Qué pasa en la caja negra cuando recibe una palabra? Entonces él dice, hay dos grandes tareas. La primera, dice, es... ¿Se acuerdan el lexicón, el diccionario mental? Bueno, hay que acceder al diccionario mental. Es decir, ver esa palabra si está o no en el diccionario mental. Y después dice, la segunda tarea es, una vez que entró al diccionario mental, ¿no? Se le entrega todas las propiedades sintácticas, semánticas, ¿no? de la palabra para que después siga, ¿no? Ya ahí cuando nos metemos en la oración. Pero primero esa otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibe la palabra, se inicia el procesamiento lingüístico, se divide lo que era, ¿se acuerdan? Lo que era lingüístico de lo no lingüístico, ese era el primer procesador, separar lo verbal de lo no verbal. Tenemos la palabra, es verbal, la reconocemos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con la palabra? Entonces él dice, hay que segmentarla. Ahí dice en el capítulo, hay que segmentarla y hacer una buena segmentación. Entonces ahí vienen los modelos teóricos y dice, ¿cómo se hacen las segmentaciones? Se hacen por letra, por sílabas, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para comparar esa estructura significante que está todavía a nivel del sonido? ¿Cómo compararla con lo que tenemos en la memoria? Para ver si esa palabra la conocemos o no la conocemos. Y después, una vez que sí que la conocemos, que se gatilla, que dice sí, se conoce, código de acceso, ¡pop!, adentro. Y entonces ahí entrega todas las propiedades sintáctico-semánticas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Y bueno, ahí vienen los modelos teóricos. Dicen,
hay gran aceptación de que el mecanismo está en la sílaba. Hay que segmentar la palabra por la sílaba. Y hay que hacer buena segmentación. ¿Por qué dice esto? Por algo que nosotros habíamos visto en adquisición del lenguaje. ¿Se acuerdan que decíamos? El gran problema que tienen los chicos cuando se enfrentan a la oralidad, ¿no?, en el proceso de adquisición del lenguaje, es que la oralidad se le presenta como un todo, como un continuo. Entonces tienen que aprender a distinguir las palabras. Bueno, acá es más o menos lo mismo. En ese todo continuo, que es la oralidad, ¿cómo hacer buenas segmentaciones en esa totalidad? Porque a veces vamos a ver ahora en el trabajo práctico número 5, y está hecho a propósito, hay enunciados que pueden generar cierta ambigüedad en el proceso de segmentación. Ustedes ahí tienen unos ejercicios donde tienen que detectar en qué partes del enunciado se genera ambigüedad. Entonces no es tan sencillo hacer buenas segmentaciones. Hay que tener cierto nivel de atención, porque si no podemos entrar en los equívocos, confundir una palabra por otra, si no hacemos buena segmentación. Y si confundimos una palabra por otra, bueno, ya ahí la cosa, después ya arrancamos mal, porque la interpretación final de la oración va a ser diferente, por supuesto. Entonces dice, hay que el código de acceso. Y ahí vienen los modelos, ¿no? Los modelos de reconocimiento de palabras. Entonces ahí hay dos grandes cuestiones en el texto. Por un lado, que lo trabajamos en el práctico 5. Por un lado, ¿qué factores intervienen en el reconocimiento de palabras? ¿Qué factores intervienen? Entonces ahí hay varios, ¿no? Leanlo ustedes, la longitud de la palabra, si la palabra es habitual o no, si tiene que ver con el contexto con el que se venía, si es algo novedoso, bla, bla, bla. Bueno, entonces todos esos factores hacen que el reconocimiento de palabras y el acceso al léxico sea o más rápido o más lento. Se puede retrasar o no. Acuérdense que todo esto viene a gran velocidad, ¿no?, como estamos hablando ahora, ¿no?, en el diálogo, es la oralidad. Entonces, a toda esa velocidad, ¿no?, hay palabras que pueden frenar un poquito esa velocidad de reconocimiento y de ingreso de los significantes a la caja negra, para poder procesar todo esto. Bueno, entonces, ahí hay un gran tema que lo trabajamos en el práctico 5, que es qué factores intervienen, jugar un poquito, ahora vamos a ver las consignas, con el reconocimiento de palabras. Y la otra son los modelos de reconocimiento de palabras, que eso ya es más, ahí estamos más con la cuestión de la hipótesis. Entonces hay dos grandes modelos, ¿no? Está el modelo porque eso lo toca al principio también, ¿no?, el de serialidad y el de interactividad. Mejor dicho, el interactivo, el serial y el interactivo. El serial es el de Forster, y el logogen es el interactivo. Ya habíamos visto que esto eran los viejos postulados de la psicología cognitiva, ¿no?, si los módulos eran secuenciales, seriales o había retroalimentación, ¿se acuerdan? Todo eso que habíamos practicado. Bueno, ahora viene de vuelta, pero con estos dos modelos, el de Forster y el de el logogen. Entonces, ahí tienen en la página, a ver, bueno, a partir de la página 52, tienen descritos los dos modelos, cómo es uno y cómo es el otro, y en la página 55 tienen ahí un esquemita muy interesante de las, porque ningún modelo es completo, algunas cosas explica un modelo y otras cosas no las explica. Entonces ahí hay que jugar también en uno de los ejercicios con cuál es el modelo que andaría mejor. Vamos entonces a las consignas. Ya que tenemos un poquito el esquema de referencia teórico, que es el inicio de este capítulo 3 de Anula Rebollo, vamos a ver las consignas y cómo vamos trabajando estas cuestiones teóricas en el práctico 5. Comprensión de palabras, entonces. Bueno, la primera es para poner el motor darle temperatura, pensar 5 palabras que para usted sean de poca frecuencia de uso. Es decir, enfrentarnos a palabras que en general no las usamos. A ver qué dificultades tenemos nosotros en acceder a ese tipo de palabras. 2. En las siguientes oraciones, vea dónde puede
haber dificultades para la segmentación léxica. Acá, este era lo que yo les decía, la segmentación léxica. Léxica de la palabra, cómo hay que segmentarla. Entonces, si en estas oraciones, ustedes traten de pensar que esta oración, en la oralidad, porque si está escrito así, uno no se da cuenta. Pero díganla toda así, imagínensela, la dicen toda de corrido y tienen que segmentarla. A ver si en algunos lugares de la oración, del enunciado, que es todo de corrido, admite segmentaciones diferentes. De eso se trata, ¿no? Para que ustedes vean cómo la cosa puede ir o para un lado o para el otro de acuerdo a la segmentación que hagamos. Que hagamos una buena segmentación. Entonces ahí hay que concentrarse un poquito y traten de jugar con esto, con la continuidad, porque así está así, ¿no? Escrito, ya están las palabras, ¿no? Pero si uno la escucha de corrido, ¿qué escuchó? Puede escuchar una cosa, puede escuchar otra, ¿no? Escuchar una cosa o escuchar otra es la segmentación. Bien. 3. ¿Cuáles de las siguientes palabras pueden ser reconocidas con menos o más rapidez y por qué? Bueno, acá está el tema de aplicar a cada una de estas palabras, así en sueltas, ¿no? En principio sueltas, después vamos a ver en el otro ejercicio que ya vienen dentro de oraciones, pero acá en este caso sueltas, aplicarle los factores de reconocimiento, ¿no? Entonces agarran cada una de las palabras y le pasan el sedazo de todos los factores de reconocimiento que podrían estar influyendo en cada una de estas palabras para reconocerla, más o menos rápido. Bueno, entonces ahí ejercitamos un poco de eso. En la 4, dice, en el siguiente párrafo tenga en cuenta las palabras subrayadas, las que están subrayadas, y analice los factores que pueden estar influyendo para que sean reconocidas. Bueno, ahí está. Entonces ahí también, de vuelta, pero ahora ya en un texto, con enunciado. Entonces ahí ya la cosa es un poquito más rica. Es un poquito más rica. Los factores ahí son un poquito más variables, vayan viendo, leyendo, ¿no? En la medida en que van leyendo el texto, ¿no? Y aparecen estas palabras que están subrayadas, como lo que ya escuchamos, o lo que está ahí, o lo que se estaba por decir, etcétera, etcétera, o como está dicho, puede influenciar en una mayor velocidad o menor velocidad para reconocerlo. De eso se trata. Y el quinto dice, hay 2 oraciones, y dice, para las palabras subrayadas en cada uno de los siguientes párrafos, aplicar los modelos de reconocimiento de palabras del logogen y de la búsqueda serial, ¿no? Es decir, el interactivo y el que es en serie. Ver cuál de ambos modelos llevaría adelante con más rapidez el reconocimiento de dichas palabras. Justificar. Bueno, ahí está de vuelta. Entonces las palabras subrayadas le aplican a cada una los 2 modelos y después concluyen. Acá andaría más rápido, este andaría más lento y por esto, por esto, por esto y por esto. Ahí aplican el cuadrito ese que mencionamos recién. Entonces de eso se trata, ¿no? Jugar un poquito, a reflexionar cómo estas cuestiones así teóricas, hipotéticas, que se plantean en cuanto al funcionamiento de la caja negra y del procesamiento lingüístico, uno las puede ver, ¿no? En cuestiones concretas, como son las palabras sueltas, ya sea, o en enunciado, bueno, cómo ir aplicando y ver el alcance de estas hipótesis, de estos modelos en la práctica manifiesta, en la práctica concreta, digamos, ¿no? Bueno, listo. Es eso, no es complicado, ¿no? No es complicado, simplemente hay que leerlo, entenderlo. Lo dice por ahí Anula Rebollo, esto es una aproximación, ¿no? Cuando uno lee los textos duros de psicología del lenguaje, yo ya se lo dije la vez pasada, los modelos hay que estar muy bien preparado para entenderlo, ¿no? Porque tienen una complejidad, esto está muy simplificado, es para tener una idea, ¿no? De, bueno, decir, sí, más o menos es así, pero cuando empezamos a hilar fino, es muy complicado. Pero bien, para empezar, por eso se llama el ABC, ¿no? Son las primeras letras, ¿no? Los primeros pasos, ¿no? Para, como decíamos recién, aproximarnos a este tema que la caja negra por dentro es bastante reticulada y alambicada. Bien.
Bueno, listo. Entonces, cualquier cosa que necesiten, como siempre, estamos en el foro y dejan las dudas que tengan de la elaboración del trabajo práctico. No creo que tengan problemas ya a esta altura. Pero cualquier cosa me consultan. Listo. Nos vemos entonces. Mucha suerte y a trabajar. Hasta luego.